Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa, iniciando una semana donde, bueno, tendremos sesión, hay una sesión pedida por parte de la oposición, una sesión que fue oficializada durante esta mañana, una sesión que viene siendo postergada, estaba prevista originalmente hace 2 semanas, bueno, no tuvo quórum, después se había reprogramado para la semana pasada y finalmente se anunció para esta semana. Veremos si esta vez la oposición llega a buen puerto para reunir el quórum y llevarla adelante. De eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Hay también mucha actividad en materia de comisiones. Para mañana, sobre todo, vamos a hablar de esos temas también. Pero primero, antes de meternos de lleno en todas esas cuestiones, vamos a los títulos de esta jornada. Régimen previsional y emergencia en discapacidad el miércoles 4 a las 12 del mediodía. Sesión especial pedida por la oposición. Quieren declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica. Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley. Comisión investigadora caso fentanilo. Hay un proyecto de ley presentado por la diputada Silvana Giudice sobre el tema. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quien me acompaña hoy, como todos los lunes. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bueno, efectivamente la agenda esta semana va a estar dominada por la sesión que fue pedida por los bloques de la oposición, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la coalición SICA, que fue concedida por las autoridades de la Cámara que en esta jornada por la mañana oficializaron la convocatoria al recinto. Y bueno, la oposición busca desquitarse, ¿no? Después de la espina que le quedó por el revés en la última sesión, creo que fue el 21 de mayo, cuando no logró conseguir quórum, se quedó a las puertas, fueron 126 los diputados, hubo un trabajo fino del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en negociar acuerdos con gobernadores para escamotear ese número que se le terminó escapando a la oposición, que ahora quiere evitar, ¿no?, que eso le suceda. Y por eso, para tener mayores probabilidades de éxito en esa convocatoria, lo que hizo fue delimitar un poco mejor el temario, ¿no? Tener un poquito más de sintonía fina, digamos, tallar con más delicadeza, ¿no?, en un repertorio que no tendrá esa agenda, no va a tener el tema AGN, y no va a tener el tema de la Comisión Investigadora Libre, al menos a priori, que fueron los dos temas que ensuciaron un poco las negociaciones, ¿no?, para conseguir ese quórum. Bueno, despojado un poco de esas impurezas, entre comillas, la oposición cree que ahora sí, con confianza, ¿no?, cree que ahora sí están dadas las condiciones políticas para tener semáforo verde en el recinto, así que veremos. Yo creo que la pelea va a ser voto a voto, pero ahora sí la cancha no va a estar inclinada para ningún lado, ¿no? La otra vez me parece que hubo una ambición desmedida de parte de los armadores de la oposición y eso le terminó jugando en contra de sus propios intereses. Así es, sí. Bueno, ¿y vos pensás que va a haber sesión esta vez? Yo ¿Cómo la enfatigo ves? que esta vez sí, me parece que después del aprendizaje por el traspié de la última sesión, hay algunos elementos que se tuvieron en cuenta, que fueron incorporados en la estimación de qué es lo necesario para no volver a chocarse contra la misma pared. Me parece que con esas prevenciones, con esas precauciones, la oposición logró desmalezar un poco el temario y con eso allanar un poquito el camino para contar con el número. Creo que va a ser muy fino, me parece que están muy justos, están ahí, viste, cortando clavos, pero cuando termine de configurarse, bueno, quiénes van a ser los bandos de cada lado, me parece que la oposición puede llegar a sacar una luz de ventaja y abrir el recinto para tratar estos temas que son, bueno, principalmente toda la gama, todo el espectro de temas previsionales. Hay varios, están repartidos en dos paquetes, después lo vamos a detallar mejor. También está la emergencia en discapacidad, que eso motivó una protesta acá en las puertas del Congreso la semana pasada y que sensibiliza a buena parte de la opinión pública. Y por supuesto también el tema de la emergencia, la declaración de la emergencia y zona de desastre a los municipios que fueron afectados por las masivas inundaciones, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Esos son los tres ejes rectores de esta sesión.
que, bueno, veremos qué termina pasando, ¿no? La moneda en este momento está en el aire. Así es, y fue convocada finalmente hoy, fue oficializada por las autoridades de la Cámara de Diputados, difundieron la convocatoria a todos los diputados. Recordemos que le habían pedido a la oposición el jueves pasado, bueno, hasta Sí. entonces no había novedades. En el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre esta sesión. Mañana una jornada muy intensa en materia de comisiones. Distribuyen entre mañana y el miércoles a la mañana. Estaba mirando las comisiones que va a haber mañana. Me avisan cuando estemos en contacto ya con nuestra entrevistada. Entonces, antes de avanzar justamente entonces con el detalle de las comisiones, nos vamos a la provincia de Tierra del Fuego. Y estamos en comunicación con la diputada Carolina Yutrovic. José Di Mauro, Sebastián Alida la saludan. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Recién estaba repasando las comisiones, iba justamente para dejarlo picando para la introducción, justamente porque estaba convocada una comisión mañana, la de defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, que usted la ha suspendido, justamente nos decían, porque se superponía con otra comisión muy importante que va a tener lugar mañana, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, me parece que hay Ahí. temas de coyuntura o que hay que darle prioridad, como en este caso es la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud, perdón, que bueno, va a tratar y va a recibir a los trabajadores del Hospital Garrahan. Me parece que es un tema de urgencia para ser tratado en el Congreso. Como ustedes ya saben, la semana pasada se presentó en el hospital a los integrantes, se presentaron los integrantes, algunos de los integrantes de la Comisión de Salud, particularmente la mayoría de nuestro bloque, Unión por la Patria, para tomar contacto con la realidad que está pasando en el hospital Garrahan. Y bueno, mañana finalmente se puso un horario en el que por superposición me pareció adecuado. Este, alentar la participación de muchos de nuestros diputados en la comisión que quieren estar presentes y recibir a los trabajadores del Garrahan, así que ahí vamos a estar. Ustedes saben que hay una problemática muy concreta, ¿no? Respecto a la posibilidad de que se cierren salas en el hospital. Hay ya un proyecto de emergencia presentado por parte de nuestro bloque para tratar de buscar algunas alternativas a través de la cuestión presupuestaria para el hospital, para dar respuesta al hospital. Así que bueno, también nos encontrará acompañando esa comisión. Sí, Ah. mantenemos la comisión conjunta convocada por la presidenta de la Comisión de Industria, la diputada Romero, para dar tratamiento a un tema muy cortito que tiene que ver con un compromiso que tomamos con la gente del cuero, que trabaja el cuero, la gente de las curtiembres. Bueno, que había ya una reunión informativa previa y falta dictaminar de manera definitiva, y para eso se necesitaban tanto industria como defensa del consumidor para poder darle un cierre a ese proyecto y que esté listo para el recinto, ¿no? Esa comisión en particular, justamente ya que la tenemos, seguimos con esa cuestión, Sí, por supuesto. prohíbe la promoción o venta bajo el nombre de cuero cuando sean productos que no se obtienen exclusivamente de la piel del animal, ¿no? Sí, sí, justamente nos pareció muy interesante, digamos, porque en realidad es como defender la denominación de los productos y su origen, ¿no? Entonces, bueno, hay dos proyectos presentados que se están unificando. Se trabajó sobre el que presentó el diputado Paulón con otros diputados que, bueno, representando una demanda de gente de esa provincia, de Santa Fe, respecto a que, bueno, hay un montón de productos que se comercializan como si fuera cuero, pero en realidad no lo son, ¿no? Son similares, son productos textiles que se asimilan, digamos, en apariencia al cuero, pero que para nada tienen, digamos, lo que significa la calidad y la durabilidad de un producto de cuero, de piel de cualquier animal, ¿no? Ah. Entonces me parece que
bueno, que la demanda que planteaban los trabajadores y las cámaras nos pareció que era atendible y por eso se avanzó con esto para que justamente se prohíba, digamos, que algunos, vamos a llamarlo como una especie de competencia desleal, ¿no? Que alguien ofrezca un producto y que le llame cuero y en realidad no lo es, ¿no? Y que mucha gente, inclusive se dieron algunos ejemplos y algunos diputados comentaban, ¿no? Que se compraron algo convencidos de que realmente era una prenda de cuero y con el tiempo se dieron cuenta que no, ¿no? Que había otro tipo de textil. Y por supuesto, lo peor de todo es cuando te cobran como si fuera un cuero Claro, de verdad, lo ¿no? peor, Ahí sí, está el problema. O justamente. sea, una cosa es que te digan, bueno, es simil cuero, cuero ecológico, hay un montón de denominaciones que estamos acostumbrados a escuchar, pero el tema es cuando no hay una diferencia en el precio, ¿no? De un producto que realmente proviene de una piel animal, proviene, digamos, con todo un tratamiento especial que se les hace, a una prenda que por lo general son sintéticos, ¿no? Sintéticos de alguna naturaleza. ¿Qué tal, diputada Sebastiana Dida? Lo saluda. La quería llevar directamente a la realidad de su provincia, el tema que más está golpeando a las familias fueguinas, que tiene que ver con la intención del gobierno de desmantelar ese régimen diferencial económico y fiscal que tiene la provincia de Tierra del Fuego, sumado a las recientes medidas de eliminación de los impuestos a la importación de celulares y la rebaja de los aranceles para importar otro tipo de electrodomésticos. Quería saber para usted cuáles son las consecuencias inmediatas de esas medidas y cuáles pueden ser las consecuencias que haya que lamentar en el mediano plazo. Bueno, a ver, nosotros lo que estamos, digo porque se generó, digamos, toda como siempre, ¿no? Porque la mayoría de las veces nos sucede una publicidad negativa hacia la provincia o hacia lo que nosotros defendemos. En realidad, no hay un problema en que se modifiquen los aranceles. El problema es cuando en esa modificación de aranceles o de otro tipo de impuestos o tasas hacia los productos importados, hacia los productos importados terminados, digamos, cuando no se genera un diferencial que permita proteger la producción local. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace hincapié en el tema del celular? Porque, bueno, el gobierno o sea, emitió un decreto mediante el cual en 2 etapas se bajan los aranceles para todos los productos que se fabrican en Tierra del Fuego, incluyendo televisores, aires acondicionados, bueno, acá también se fabrican autopartes, eh, que son muy importantes para nosotros porque proveen a otra cadena, ¿no? De valor importantísima que es la automotriz. Cuando nos dicen, bueno, se van a bajar esos aranceles, pero en el caso de celular, dentro de 8 meses aproximadamente, el arancel específicamente va a ir a cero. Entonces va a quedar, digamos, en una situación de igualdad arancelaria respecto al importado, y eso, digamos, es lo que nos ponen a competir, digamos, con, no sé, celulares que vienen fabricados de China, que son los mismos que nos venden los insumos, ¿no? Hay una cuestión ahí de inequidad que a nosotros nos va a complicar, porque esas son experiencias que ya hemos vivido, ¿no? Hemos vivido respecto a el gobierno de Mauricio Macri, cuando también hizo una modificación sobre otro impuesto, que es el impuesto interno, también modificó el diferencial, también con un programa gradual, y las empresas, al no cerrarle los números, al no poder ser competitivos, tuvieron que cerrar esas líneas y perdimos de poder fabricar las tablets y las notebooks del Conectar Igualdad, por ejemplo, ¿no? Y para nosotros tuvo un impacto de 5.000 empleos aproximadamente, menos, que no se recuperaron nunca más. Y digo, el argumento era el mismo, hay que bajar el precio de lo importado. Perdón, hay que bajar el precio para que sea más accesible para los argentinos, pero la realidad es que eso tampoco ocurrió, porque no es que tuvo un impacto directo en el precio. Y acá yo últimamente, cuando me piden que explique, trato de dar un ejemplo, por qué Tierra del Fuego no es el problema, digamos, de que
un celular salga el doble que en Chile o que en Miami, por el simple hecho de que hay marcas muy reconocidas, ¿no? Como la manzanita, que no se fabrican en Tierra del Fuego. Ninguna empresa radicada en Tierra del Fuego tiene la licencia para fabricar esa marca, sí otras de primer nivel. Y resulta de que igual cuando vos vas a cualquier tienda de electrónica o supermercado, donde sea que lo compres, ese producto también sale el doble. Entonces quiere decir que el problema del precio tiene que ver con otros, con la cadena de comercialización, de distribución, pero tiene que ver con otras cuestiones. Llámale logística, llámale seguro, llámale, bueno, rentabilidad también, ¿por qué no discutir eso? Llamarle de un montón de maneras, otros impuestos, otras tasas aduaneras que no tienen que ver, digamos, con el costo de salida de la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Lo pongo en discusión porque me parece importante de que no se genere la expectativa falsa para mí y con un cierto componente electoralista que hizo en su momento el gobierno, de que a partir de que no se fabriquen en Tierra del Fuego van a salir la mitad. Eso no va a pasar. Ya tenemos, como digo, el ejemplo de lo que pasó con las notebooks y con las tablets que nosotros sí podíamos fabricar allá, digamos, antes del 2017. Volviendo al tema, digo, así como en su momento tuvo impacto en puestos de trabajo allá por el 2017-2018, nosotros ya, digamos, por la experiencia la vemos venir, sabemos que en la medida que las empresas, como ya han manifestado algunas, no van a ser competitivos para seguir fabricando celulares en nuestra provincia, bajo este régimen de promoción económica y fiscal, la realidad es que los puestos asociados a esas líneas de producción, que son la mitad de los puestos actuales, son 3.500 aproximadamente puestos actuales, donde la producción está bastante bajita, digamos, ¿no? Digo, 3.500 puestos actuales más otro porcentaje muy importante que está asociado al empleo indirecto de esos 3.500, bueno, nos va a dar una cifra de entre 5.000 y 6.000 puestos nuevamente que se van a perder en Diputada, la provincia. Y eso es lo que nosotros estamos realmente muy preocupados porque el efecto, y lo pongo para graficar simplemente lo último que te digo respecto a esto, es que es como si mañana en Ciudad de Buenos Aires se perdieran 120.000 empleos, ¿no? Para que vos tengas una idea sí. digamos, de la proporción del impacto que tiene en Claro. nuestra provincia, sobre todo en la ciudad de Río Grande, que es donde se concentra la mayor cantidad de fábricas. Diputada, ¿y esta pérdida de empleos que usted anticipa que podría producirse, puede catalizar un proceso de desarraigo, de despoblamiento, de migración interna hacia otras provincias? Digo, teniendo en Mira, cuenta que es una provincia que es mucha migración. geopolíticamente estratégica, ¿no? Por el acceso que tiene hacia la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Mira, yo en esto absolutamente comparto esta visión de que, digamos, Tierra del Fuego debe ser analizada no solamente desde un simple punto de vista economicista, tiene que ser analizada en cuanto al propio sentido de la ley 19640, que lo que impulsó es el arraigo de población argentina. Y vos para sostener el arraigo de la población, porque en su momento, en los 70 y pico, acá había un 80% de extranjeros y un 20% de argentinos, y que la verdad estábamos en un momento también de conflicto limítrofe, ¿no? En aquellos momentos, bueno, digo, las condiciones, digamos, que se analizaron, la cuestión bueno, de las cuestiones geopolíticas, la cuestión de la insularidad, la cuestión de las desventajas en cuanto al clima, creo que son características que no se han perdido para nada. O sea, estas condiciones van a permanecer porque nunca vamos a dejar de ser una isla, nunca vamos a estar en un lugar estratégicamente muy importante respecto a la mirada sobre el Atlántico Sur, sobre el continente antártico y sobre todo que vamos de a poco, esta es una provincia muy joven, ¿no? Con 30 años de existencia, vamos de a poco desarrollando nuestro perfil, digamos, qué otras actividades económicas vamos a ir desarrollando a futuro para consolidar la población aquí. Pero la verdad que hay mucha población migrante todavía en esta provincia y que claramente algunos quizás se van a ver compelidos a buscar otros lugares en reversa de lo que se hizo en algún momento
para obtener una fuente de ingresos, porque vos acá no te puedes dar el lujo de no tener trabajo, porque tampoco tenés la posibilidad ni siquiera de dormir en la calle, ¿no? Claro. Vamos a Mm. hacer, vamos a ir por lo cierto, las condiciones no permitirían que nadie tenga la posibilidad de sobrevivir en la calle a la intemperie. Pero digo, también tenés el otro problema. Acá hay muchísimos chicos ya que trabajan en estos lugares, en las fábricas, que tienen su familia acá, ¿no? Que Claro. tienen sus padres, sus abuelos, ¿no? La generación, digamos, que vino como yo, porque soy también una migrante, hace 40 años que llegué a esta provincia, que me abrió sus puertas, ya tengo mis hijos, ya tengo mis nietos. ¿A dónde los vamos a mandar si sus raíces ya están acá en Tierra del Fuego? Diputada, Y la verdad que estamos en un proceso de consolidación de esa diversificación de la matriz productiva que no pueden, digamos, no pueden pretender que se haga en pocos años. Necesitamos realmente mucho tiempo, pensar muchas nuevas actividades. A veces se habla de los recursos naturales. Bueno, sepan que los recursos naturales en la provincia no alcanzan para generar este volumen de fuente de empleo, no alcanza el turismo tampoco. El turismo está muy concentrado en la zona sur de la isla, pero el norte necesita del desarrollo de otras actividades y que para eso estaba el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que lo tienen pisado hace bastante tiempo. Se logró ese fondo especial para proyectar, para infraestructura, para generar nuevas actividades relacionadas a la economía del conocimiento, relacionadas a la energía, etcétera. Y la verdad que esto fue a fines del 2021. Los primeros 2 años estuvieron, bueno, organizando el fondo, presentando los proyectos, viendo la aprobación. Justo tocó el cambio de gobierno y hace más de un año y medio que hay casi 180, 170 mil millones de pesos que no se pueden gastar, no se pueden usar con la falta que hace, porque bueno, porque el nuevo gobierno decidió pisarlo con la famosa excusa de las auditorías. Los fueguinos no pueden acceder a esos recursos genuinamente pensados para mejorar la vida de los habitantes, para mejorar y abrir la posibilidad de inversión de nuevas actividades. Y la verdad que eso, bueno, atenta contra esta misma idea del gobierno, ¿no? Que quiere que elijamos entre si tenemos una fábrica o hacemos turismo. La verdad que no queremos que nos hagan elegir, queremos que nos dejen hacer todas las actividades posibles porque todas son necesarias para sostener a una población que acá sin trabajo es imposible que sobreviva. diputada, se nos acaba el tiempo, pero le quería hacer una Perdón, muy, sí. muy cortita solamente. Es a propósito de la diversidad de fuentes laborales, de actividades. En lo del salmón, ¿se podía llegar a reflotar, y valga el término? Bueno, La que- hay mucha discusión sobre este tema justo en la actualidad, porque también, bueno, sabemos que hay integrantes de la Libertad Avanza que vienen hace rato haciendo campaña con esto. Acá hay una ley que la prohíbe, ¿no? Porque, bueno, hace unos 4 o 5 años la legislatura por unanimidad definió que era una actividad que era muy peligrosa en términos ambientales para poder ser desarrollada en el Canal de Beagle, que era el lugar más apuntado para eso. La verdad que el modelo noruego, el modelo chileno de producción es muy complejo. Ustedes saben que, por ejemplo, en el país vecino, si bien es fuente de muchos ingresos para ellos, también les dan unos sustos bárbaros con el tema de periódicamente suceden esos accidentes ambientales. Lo que acá no se puede hacer es en mar abierto, ¿no? Eso, perdón, sí, en las costas atlánticas, ni en los lagos, digamos, ni el canal de Beagle, que encima es un ecosistema muy frágil y muy cerrado. Entonces, porque además podría poner en peligro la pesca artesanal de otras cosas como Claro. centollas, mejillones, etcétera, ¿no? Entonces digo, ahora han entablado o sea, se ha disparado una nueva discusión. Hay algunos miembros del Ejecutivo, creo que incluso el gobernador, que están viendo si se puede reformar para que se haga de otra manera o que se haga en las costas digamos, del Atlántico en mar abierto. Nuevamente una gran discusión en el marco de la sociedad, Sí. que veremos cómo se resuelve, pero sí, yo lo que digo es que si lo que pretenden es habilitar la salmonicultura sobre tierra, en piletones, con más cuidado, con menos riesgo ambiental, bueno, tienen que invertir más. Yo no Claro. sé si hace falta reformar la ley. Simplemente con que se reglamente y se diga de qué manera y cuál es la metodología de producción, sin el agregado de 200.000 químicos, antiparasitarios, antibióticos, de todo, que además
también desmejoran quizás la calidad del producto, bueno, es hacer una discusión. Diferente es que quieran habilitar realmente la producción en tipo jaulas, que ustedes conocen. Para nosotros es un problema y tampoco, este es un detalle no menor, tampoco va a ser digamos, una salida para el tema de reemplazar lugares de trabajo para la gente que pudiera quedar digamos, expulsada de una línea de producción de celulares, porque la realidad es que la proporción de mano de obra que emplea la salmonicultura respecto a una terminal electrónica son absolutamente, digamos, dispares, ¿no? O sea, hay muchísima diferencia. Gracias, y eso, bueno, la verdad que es una preocupación enorme. Tampoco está bueno discutir nuevas actividades con un revólver en la cabeza, ¿no? Sí. Ese es el tema. Gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Adiós. Era la diputada Carolina Schutroy hablando de la situación en Tierra del Fuego. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de plenario y hablábamos en el primero de lo que va a ser la sesión de este miércoles. Hay gran expectativa respecto de si la oposición va a lograr reunir el quórum, pero bueno, para no estar con más prolegómenos, te damos pie a vos, Sebastián, para hablar sobre de qué se va a tratar esta sesión. Bueno, es una sesión que ya se viene preparando hace bastante. Si contamos lo que sería la secuencia completa, no podemos soslayar el hecho de que la oposición ya intentó motorizar estos temas el 21 de mayo pasado cuando fracasó en su intención de conseguir el quórum. Estuvo a las puertas, la verdad. Le faltaron solamente que 3 legisladores bajaran más al recinto para poder habilitar esa sesión, que quedó malograda. Lo decíamos recién, había sido demasiado ambicioso en su pretensión de complacer o contentar a todos los sectores políticos, bastante variopintos, ¿no? Porque estaba a la izquierda, el Frente para la Victoria, quiero decir, Unión por la Patria, la coalición cívica. Cada uno quería meter cuchara, ¿no?, en ese temario y fue muy difícil. De hecho, lo que se terminó saldando es, bueno, darle a todos todo lo que querían, pero bueno, eso terminó siendo más una complicación que una solución, porque terminó espantando a gobernadores que no querían tensar de la cuerda por demás con el gobierno, teniendo en cuenta los compromisos económicos que mantiene en el marco también de un año que es electoral. Eso terminó de dinamitar una sesión que estuvo muy cerca de realizarse y que ahora otra vez la oposición tiene la chance concreta de poder dar una respuesta institucional a temas que son muy candentes y que lo están pidiendo los colectivos afectados por distintas políticas que, bueno, que están dejando a la intemperie
y desamparados a muchas personas, ¿no? Hablamos y de eslabones muy vulnerables, ¿no? Estamos hablando de jubilados y de pensionados cuyas prestaciones, cuyos saberes quedaron muy desfasados. Por ejemplo, el bono se mantiene ahí anquilosado, congelado en un valor muy similar al que había en diciembre del año 2023. Es decir, que en un año y medio prácticamente no tuvo modificaciones, se mantiene en 70.000 pesos y el poder de compra de esos saberes quedó absolutamente debilitado. Lo mismo le está sucediendo a las personas en condición de discapacidad que reciben haberes que tienen que ver con el 70% de una jubilación mínima. Es un haber muy bajo, pero que quedó totalmente desfasado porque no se actualizó el nomenclador. Y además, bueno, digamos, el gobierno no implementó una política de recomposición de los aranceles de acuerdo a la inflación acumulada desde diciembre del 2023. Eso es lo que se quiere subsanar y hay mucha presión de estos colectivos sociales y de un sector de la opinión pública, empujado también por la oposición, para, bueno, meter estos temas en el recinto, pero salió muy fuerte a plantarse Martín Menem en un tuit donde habló del costo fiscal. Él habla de 12.000 millones de dólares, que representa creo que 1,8% del PBI. Es fuerte. Él habló de que no va el Congreso no va a digamos, el Congreso no debería ser caja de resonancia de intereses sectoriales que quieren llevar agua para su partido de forma electoralista y partidaria, y no va a hacer nada para atentar contra el orden fiscal, que es un poco esas tablas de piedra, ¿no? de la Biblia para el gobierno, ¿no? Esa vaca sagrada que el gobierno de ninguna manera quiere sacrificar. Así que bueno, ese es un poco el estado de la discusión. Sí, en pantalla vemos a quiénes son los solicitantes, ¿no? Germán Martínez, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria. Lo tenemos a Nicolás Massot y no a Miguel Pichetto. Miguel Pichetto es el presidente, el coordinador, no es el que lidera el bloque, pero es la figura que se encontró en algún momento para amalgamar a un bloque bastante heterogéneo. Pero Nicolás Massot es uno de los negociadores, uno de los más activos y que está un poco en el tire y afloje, tanto en la discusión del temario como en la negociación con los gobernadores, que son los que tienen que aportar los votos que están faltando. Pablo Juliano, que es el presidente de Democracia para Siempre. Democracia para Siempre había hecho también, había generado mucha presión en su momento en el emplazamiento, no sé si te acordarás, para discutir estos temas. Y finalmente Juan Manuel López, que es el presidente del bloque de la coalición cívica. Fueron creo que alrededor de 14 firmas. Estamos poniendo 4 de las más representativas, pero bueno, son muchos más. Estaba Cecilia Moró, también Agos Carreño, que funciona en tándem con Massot. De Democracia para Siempre firmó, por ejemplo, Carla Carrizo, que hace las veces de ariete política, ¿no? También, claro. Y se reparte roles con Juliano. Y López, que siempre está acompañado por Maximiliano Ferraro como las dos cabezas visibles de ese bloque. Pero bueno, vamos a propósito del tema del costo fiscal que puede llegar a tener esta sesión, que bueno, lo que vos decías es 1.8 del PBI, que es un número que no está dispuesto a negociar el oficialismo. Sí, la moratoria es bastante marginal, es solamente el gobierno porque lo mandó a medir en una reunión entre Menem con el equipo económico a cargo de Luis Toto Caputo, y la moratoria no alcanza más allá del 0,2%. Sí. Es una cifra bastante similar a la que había estimado la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, de 0,165%. Sí, así es. No hay grandes diferencias. Sí hay diferencias en torno a el estimativo del costo fiscal del bono y el incremento excepcional por única vez de los saberes jubilatorios y de pensiones en 7,2%. Ahí está, sí. Ahí el gobierno habla... Lo que pasa es que ahí lo que dice el gobierno, por ejemplo, es el hecho de que no está... O sea, lo que midió la OPC, claro, la Oficina del Presupuesto del Congreso, tenía que ver con la parte de la moratoria, sí, en efecto, como vos habías dicho, y lo que iba a representar el bono, que era entre un 0,23 y un 0,30. Sí. Acá a esto se le está sumando, claro, digamos,
el bono de 70.000, de subirlo a 105.000 pesos o a 115.000 pesos, Claro. es mucho menos de lo que representaría ese 7,2% creo Sí. que le pretende dar, que representaría un punto más a ese 1,03. Claro, el número que tiene el gobierno a partir de este diálogo que hubo entre bueno, autoridades del Ministerio de Economía con Martín Menem es 1,3%, sacando la moratoria, es solamente el bono, que subiría entre 100 y 115.000 pesos. Sí. Y este incremento de los saberes para todos los saberes, para Ajá. los de la mínima, pero también escalas superiores, en un 7,2%, solamente eso equivale a un 1,3% puntos del PBI, ¿no? Es Claro. de esos 12.000 millones en total, sumando también lo que tiene que ver con discapacidad, de ese total, entonces el 1,3% tiene que ver con estos proyectos jubilatorios, sacando la moratoria que es un 0,2%. Acá tenemos un poco desglosando cuáles van a ser los proyectos. Está un poco desordenado, hay que ver cuál es la estrategia que tiene que terminar de ordenar, valga la redundancia, la oposición, que ya tuvo algunas dificultades, algunas desinteligencias Sí. en la sesión que no fue. Ahora, bueno, la expectativa es que sí haya quórum, pero a partir de ahí va a haber que trabajar en los dictámenes, ¿no? Hubo un dictamen de mayoría, que fue el de Unión por la Patria, que no pudo sumar firmas de otros bloques, y este proyecto contempla la prórroga de la moratoria hasta diciembre del 2027, y también en ese proyecto un elemento que fue quizás pasado un poco más por alto, que tiene que ver con el mejoramiento de la PUAM, para que las mujeres puedan acceder a partir de los 60 años y no de los 65, como está contemplado en el marco normativo actual, y que también haya una compatibilidad de recibir la PUAM, pero al mismo tiempo poder seguir trabajando, ¿no? Seguir teniendo ingresos laborales en cualquier tipo de modalidad laboral. Veamos lo que decía claro. sobre el tema el diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero. Que vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos el año pasado, una ahora. ley en la cual se le recomponga a los jubilados, pensionados y todo el sistema previsional argentino, recuperando ese porcentaje que habían perdido del mes de enero de 2024 y generando una actualización del bono que quedó atrasado, que ya lleva un año perdiendo contra la inflación, porque está desde abril del año pasado en 70.000 pesos. Eso es lo que vamos a hacer. Creo que vamos a tener el quórum y vamos a poder dar media sanción. Y perdón, y si el gobierno te dice, no sé, algún candidato en campaña o cualquier diputado dice, no se puede porque eso es modificar el equilibrio fiscal, no lo vamos a hacer. Y la gente medianamente Bueno, es mentira eso. Eso es mentira, y está claro, digo, y cuando yo veía las incoherencias que decían el días atrás en la comisión, escuchaba y de hecho lo expresé en la comisión, respecto a lo que significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, diciendo que se lo habían dilapidado y se había perdido, cuando justamente tanto hasta el 2015 como de 2019 a 2023 se recuperó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quienes lo decían habían estado y sido parte del gobierno de Macri, donde perdió más del 70% del fondo de garantía en dólares, estamos hablando todo en dólares, en base dólar, con lo cual, digo, decían eso, hablaban del 82% móvil. Ustedes le sacaron el 82% móvil a los jubilados, algo que no tenían y que significaba 2,5% del PBI. Acá nosotros estamos hablando solo de recomposición, del gasto por la moratoria, de la actualización 0,20, ¿no? del bono, todo 0,20. no llega al 1%. No llega al 1%. Es la moratoria por 2 años, solo con el superávit de enero y parte del de febrero de este año, se puede cubrir la moratoria por los 2 años que la estamos solicitando. Escuchamos al diputado Pablo Todero hablando de la sesión del miércoles que viene.
de lo que va a seguir hablando Sebastián. Sí, no, antes del video estábamos hablando, bueno, de la moratoria, ¿no? Que es un proyecto que empuja casi en soledad Unión por la Patria, por supuesto, con el apoyo de la izquierda, pero que no alcanzaría el umbral necesario de votos para que tenga la media sanción. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con todo lo demás? Porque en el mismo dictamen estaba el mejoramiento de la PUAM y en el mismo paquete también aparece este incremento excepcional por única vez para recomponer aquello que se había perdido en el empalme de las dos fórmulas de movilidad jubilatoria. En aquel momento se hablaba de un 8.1%, finalmente al hacer un poco más en el revoque fino quizás del cálculo, termina siendo 7,1%. Entonces, bueno, uno se pregunta qué puede pasar si hay consenso para poder aumentar los haberes en un 7,1%, pero no para la prórroga de la moratoria. Bueno, hay que ver qué malabares terminan siendo la oposición para poder dejar en pie una parte, pero desafectar la cuestión de la moratoria, que tiene un costo marginal, pero que también es simbólico de un sistema que no funciona y se sigue proponiendo este sistema de parches que no hacen justicia contributiva con aquellos que aportaron, bueno, más de 30 años de aportes. Además, la moratoria tiene un componente esto muy simbólico y que al gobierno no le hace ninguna gracia y por eso va a ejercer presión para que los bloques aliados y los referentes provinciales no se acoplen a esa maniobra. El segundo bloque de temas, de dictámenes, tiene que ver con el bono, que ahí sí me parece que hay una base mínima de apoyos, de acompañamientos y creo que puede ser media sanción. Porque un Encuentro Federal está de acuerdo, porque Democracia para Siempre también está de acuerdo y entiendo que también la coalición cívica, todo esto sujeto, por supuesto, a que haya quórum. Y además, con, bueno, algo que hay que abrir un asterisco acá, porque el gobierno ya avisó que cualquier iniciativa, cualquiera de todas estas que estamos hablando, va a ser vetada posteriormente por el gobierno porque afectan el déficit cero, que es la obsesión, ¿no?, que tiene este gobierno desde que inició la gestión el 10 de diciembre del 2023. Pero bueno, cerrando el capítulo vinculado a los temas previsionales, hay que abrir un nuevo capítulo que tiene que ver con la placa anterior que teníamos en pantalla, que es la emergencia en discapacidad. La anterior, a ver si la tenemos. Ahí va, perfecto. Bueno, la emergencia en discapacidad, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, tiene un costo fiscal de entre 0,22 y 0,42 del PBI, que depende de dónde lo mires, será mucho o será poco, pero bueno, y la diferencia, este arco que se abre entre 0,2 y 0,4, tiene que ver con que para muchos esta reforma del sistema de reparto de pensiones no contributivas abre la puerta a que haya nuevas altas de pensiones y que más personas, que haya más beneficiarios que puedan tramitar este certificado único de discapacidad. Entonces, finalmente los beneficiarios podrían pasar de 493.000 a 946.000. Por eso hay una diferencia tan pronunciada entre el piso más bajo que estima la Oficina de Presupuesto del Congreso y el piso más alto. Pero de lo que se trata esta iniciativa que acompaña Unión por la Patria, pero también el resto de los bloques de este nuevo Grupo A opositor, es bueno, la recomposición de los aranceles que pagó efectivamente la autoridad de aplicación, que es ANDIS, desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024, porque lo que se considera es que no fue acompañando a la inflación y lo que hay que pagar entonces es la diferencia. Lo que en una entrevista radial que dio Daniel Arroyo, que es uno de los autores, él decía que el objetivo no es aumentar el monto de las prestaciones de estas pensiones no contributivas, sino actualizarlas claro, de acuerdo al poder de compra, ¿no?, al deterioro del poder de compra que hubo por efecto de la inflación. Eso por un lado, y por el otro lado, actualizar el nomenclador que quedó paralizado desde entonces para que haya una actualización que sea automática mes a mes, ¿no? Así que bueno, este es el capítulo vinculado a la emergencia en discapacidad, que también tiene algunas consideraciones de tipo más semánticos, ¿no?, de definiciones. Bueno, se abandona completamente esa
concepción tan arcaica de definir, como apareció en una resolución reciente del Ministerio de Salud, a las personas con discapacidad como imbéciles, idiotas y demás. Y bueno, se define a estas personas como personas con algún tipo de discapacidad intelectual, sensorial, física o psíquica. Ahora sí, vamos al último de los ítems de esta agenda para la sesión del miércoles pasado, que tiene que ver con la declaración de la emergencia y zona de desastre por el término de 180 días a los municipios bonaerenses que quedaron seriamente afectados por las inundaciones masivas que hubo en el mes pasado, y son básicamente Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación, De la Cruz, Varadero, Rojas y San Antonio de Areco. Bueno, con esto se termina de conformar un poco la paleta temática de estas iniciativas que, si en caso de conseguir número, van a ser vetadas por el Poder Ejecutivo. Ya lo adelantó y por eso la oposición ya se adelanta ese escenario y empieza a pensar en una estrategia para conseguir los 2 tercios, ¿no?, en una hipotética sesión posterior. Tenías una placa de Hay Menem. una placa de Martín Menem, claro, lo había adelantado, sí, son declaraciones sobre sentando posición acerca de este debate y adelantando un poco el curso de acción que va a tener el oficialismo y los bloques satélites que lo acompañan. Dice el riojano que el kirchnerismo esconde una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó construir. Esto decía Martín Menem. Creo que tenemos una placa más. No, bueno, el tuit es más largo, pero básicamente a lo que se refiere el presidente de la Cámara de Diputados es que no se va a rifar el orden fiscal que tanto costó construir solamente por el capricho, así lo formula el presidente de la Cámara de Diputados, solamente por el capricho de algunos sectores políticos que buscan capitalizar políticamente un tema que en definitiva va a traer más problemas que soluciones, ¿no? Así es, si insistimos, el gobierno calcula entonces para la emergencia previsional 1.3 del PBI, para la de discapacidad 0.3 y para la moratoria 0.2 puntos. En total daba ese 1.8% del PBI al que hacía referencia Sebastián. Y a propósito de las cosas que no incorporó al temario no incorporó la oposición al temario en esta sesión pedida para este miércoles, están las cuestiones de la comisión investigadora del tema Libra y el otro tema que no incorporaron es la cuestión de la elección de los auditores generales de la Nación, justamente para no empiojar la sesión. Sí, sobre el primer tema, la intención de la oposición sigue siendo, quizás no sea este el ámbito, el de la sesión que va a tener lugar este miércoles, pero hay que destrabar la designación de autoridades. Hubo un empate en la reunión constitutiva, se constituyó finalmente esta comisión investigadora con 14 integrantes, haciendo fuerza para un lado y 14 integrantes haciendo fuerza para el otro, y por eso no se pudieron poner de acuerdo en quién va a ser la figura que va a encabezar y que es la que finalmente va a tener la decisión sobre el funcionamiento, ¿no?, de esta comisión tan importante que busca echar luz sobre todo este entramado vinculado al lanzamiento de la criptomoneda Libra que salpica, ¿no?, a altos funcionarios nacionales, empezando por el presidente Javier Milei. El problema, claro, es que esta composición par hace que no se pueda elegir a un presidente de un signo político ni del otro, y lo que quiere la oposición es buscar desempatar en el recinto, pero hay una discusión parlamentaria muy engorrosa. Bueno, así, ese es más o menos el panorama. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tercer bloque de plenario y entre las actividades que están previstas para mañana hay una comisión que es la de salud, la Comisión de Salud, Acción Social y Salud Pública, que va a tratar el tema del Hospital Garrahan. Justamente lo hablábamos en el primer bloque con la diputada Yutrovic, que comentaba el hecho de que, bueno, han decidido suspender una de las comisiones justamente para atender a estar presentes en esta reunión. Pero, bueno, para hablar de este tema, le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, José? Muy bien, acá estamos con Seba. Muy buenas tardes. Buenas. Hola, Seba. ¿Cómo va? Bueno, ahí estábamos hablando, bueno, para darte un poco pie a lo que viene, que es uno de los temas de la semana, justamente fue de la semana anterior, no parece que se vaya apaciguado el tema, el conflicto en el Garrahan, que tiene impacto claramente en la cuestión legislativa, porque bueno, mañana va a haber una reunión en la que, como decía, se va a tratar este tema. Sí, exactamente. Fue el tema de la semana, fue el tema del fin de semana, porque bueno, de hecho se amagó en un momento con que iba a haber un anuncio grabado desde el gobierno que al final no trascendió. Claramente fue un tema muy sensible que ocupó la agenda del oficialismo, quizás de forma inesperada, y que todavía no cesa, ¿no? A partir de esto es que el Congreso decide ponerlo también dentro de lo que es la agenda parlamentaria explícitamente. Hubo pedidos de informes la semana pasada, pero como bien decía José, mañana en la Comisión de Acción Social y Salud Pública se van a tratar una serie de proyectos. Si vamos a las placas vamos a poder ver el detalle. Hay proyectos de resolución de declaración de emergencia sanitaria por 2 años y una declaración para hacer una declaración del Garrahan como hospital de referencia nacional. Por supuesto que, bueno, es una medida opositora. Si vamos a la siguiente placa vamos a ver que el detalle de las firmas tiene a diputados tanto de Encuentro Federal como de Unión por la Patria, de Democracia para Siempre. También se mete la firma de Julio Cobos, el radical. Lo cierto es que cabe destacar que todos estos proyectos deben pasar también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sabemos muy bien que históricamente es una comisión difícil de convocar cuando se trata de iniciativas opositoras, por supuesto, más que nada cuando son medidas que pueden tener un impacto en lo que es el plan económico, en línea con el mantenimiento acérrimo del equilibrio fiscal. La preside José Luis Espert. Hay que ver si eventualmente, si hay un avance del Congreso con estos proyectos, pueden llegar a hacer algún tipo de emplazamiento de la Comisión de Presupuesto, como ya ha sucedido, para justamente forzar a que la traten. Pero bueno, es un inicio y que también en algún punto, yo creo que más que lo que pueda llegar a resultar de estos proyectos va a ser
clave para la oposición, o sea, ya gana de alguna forma la oposición en el momento que ponen esto sobre la mesa, porque es muy incómodo para el gobierno hablar de esto. Es muy incómodo porque el discurso, la narrativa que quieren instalar, que tiene que ver con el recorte de lo que llaman los ñoquis, y hacer una especie de, bueno, una auditoría dentro de lo que es el hospital para garantizar una mejor eficiencia, entre comillas, como le dicen, de los recursos, es algo que no cae muy simpático, ¿no? O sea, es un discurso que para este caso yo creo que no hubo tanto impacto a favor, porque son temas muy sensibles, esa es una realidad. Y fue justamente a partir de esto que anuncia el gobierno un aumento a partir de el 1 de julio para los médicos residentes, un aumento que los va a llevar a 1.300.000, ellos venían cobrando menos de 800.000, según lo que estaban diciendo. Si vemos el anuncio del Garrahan, no sé si tenemos para poner la foto, el anuncio de lo que hace el hospital, ahí lo estamos viendo. Primero hace mucho hincapié en este proceso de transformación que tiene que ver con, bueno, buscar el orden, buscar la eficacia, el reconocimiento al mérito, y después para el final es como que termina anunciando este aumento que es a partir, reitero, del 1 de julio, lo vemos que dice gracias al ahorro estimado como resultado de la reducción del personal fantasma y la eliminación de desvíos presupuestarios, se otorgará a los residentes del hospital un aumento que elevará sus ingresos en torno a 1.300.000 a partir del 1 de julio. Este incremento es resultado de la planificación presupuestaria dispuesta de esta etapa del año, no de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista que se esconde detrás de los médicos. Ese fue el mensaje que se transmitió a partir de este comunicado del Garrahan, del cual hubo respuesta, por supuesto. A modo de ejemplo, podemos ver el tuit del diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón, que dice: la dirección del Garrahan no la ve. Delirante comunicado, abrazándose a la narrativa libertaria. Qué ñoquis, qué mérito, qué orden, más de lo mismo. Bienvenida a la recomposición, pero si no reconocen la crisis y el ajuste realizado, no resolverán nada. Así fue un poco la disputa que se estuvo dando durante los últimos días con respecto de la situación del Garrahan. Cabe destacar un poco, si les parece, que repasemos cuál es la situación, ¿no? Porque hay mucho debate en torno a si se le aumentó, si no se le aumentó, y toda esta situación presupuestaria que maneja el hospital. Lo cierto es que, a ver, el presupuesto del Garrahan tuvo un aumento en el 2024, de un 244%, son los datos que también deslizan de parte del gobierno, que son cuestionados, algunos datos de parte de medios periodísticos, pero hubo un aumento de 49.000 millones, pasó a 165.000 millones de lo que es Nación, porque recordemos que el presupuesto del Garrahan se compone después también en un porcentaje por lo que es la ciudad de Buenos Aires, que creo que es un 20% o un 10%, no recuerdo el número exacto, pero bueno, elevó a 165.000 millones de parte de Nación y a 3,7 mil millones de parte de Ciudad. ¿Qué pasó? En el 2025 hubo una prórroga de este presupuesto. Claro. Como sabemos muy bien que hubo una prórroga de todo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, a partir de esta prórroga, lo que dejan trascender desde el gobierno es que ellos quieren hacer una auditoría, similar auditoría de a dónde se está destinando la plata, porque lo que ellos denuncian, ellos no están en contra, supuestamente lo que dicen es no están en contra del reclamo del médico. De hecho, dicen, es un desastre lo que están cobrando, o sea, realmente no es un reclamo legítimo, pero lo que ellos hacen hincapié es en esto de que hay una planta, lo que le llaman la planta administrativa, que genera excesos y que están cobrando más ellos que los médicos y que ellos quieren revertir esta situación. ¿Cómo? Bueno, a partir de este plan de efectividad, de esta reestructuración que quieren hacer, lo que decía, si vamos a la siguiente placa, la viceministra Cecilia Lochisano, es: el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera el que se destina a todo el cuerpo médico. Ella de alguna forma
estos últimos días funcionó como una especie de vocera del Ministerio de Salud. Claro. Fue como la que se puso a cargo de lo que es la comunicación Es la por parte del Ministerio. La ex esposa de Jorge de Triaca. No sé si es la ex esposa o es la esposa. No, no, ex esposa. Sí. Pero bueno. Nada. Y bueno, ella fue la que se puso un poco a cargo de esto. De hecho, el anuncio, supuestamente lo iba a hacer ella en un video que grabó, que al final no se dio a conocer. Pero bueno, ella tomó un poco la defensa en las redes sociales, en los medios. ¿Y qué es lo que deslizan desde el ministerio? Que van a hacer, que están impulsando una serie de medidas. Si bien en el comunicado del Garrahan dicen que este aumento que les van a dar a los médicos residentes es como producto de estas medidas, lo cierto es que las medidas no sé si todavía están en práctica. A ver, algunas sí, por una cuestión de que es un control que ya se vienen dando, pero sí hay muchas cosas que también la están evaluando de acá a futuro. Sí. Por ejemplo, vamos a la siguiente placa. Ellos lo que hacen, denuncian también, por ejemplo, es hacer la placa anterior, por favor, mejores prácticas de contrataciones y licitaciones de los medicamentos, lo que es el plan de efectividad, digamos. Porque, bueno, se dieron cuenta, por ejemplo, según lo que deslizan, es que habían un montón de contrataciones que se habían hecho directamente sin licitación, lo mismo con el tema de los precios de los alimentos, de los medicamentos. Hicieron mucho hincapié en esto de lo que ya se sabe es el control biométrico, esto que generó tanto escándalo. Hacer un control biométrico del acceso, de la presencialidad de los trabajadores. En algún punto para los médicos eso fue como un insulto, como claramente, bueno, el gobierno dice no está destinado a ellos, es más la planta administrativa, siempre haciendo mucho hincapié en esto. También lo que están evaluando aparte aclaran, desde el otro sector, aclaran que esos 900 empleados administrativos, supuestamente administrativos, en realidad son de logística. No son necesariamente administrativos, que los administrativos son 400 y pico, no sé si será mucho. 459, sí. Claro, claro. Y lo que decían los gremios también en ese sentido, José, es que hay algunos empleados de la planta administrativa que son necesarios para poder llevar a cabo más vale, claro, cualquier tipo de práctica médica. O sea, no solamente es que... El tema es que, bueno, a ver, celebrando cualquier tipo de control de efectividad, más allá de eso, la situación de los médicos sigue siendo difícil y es un reclamo que hay que ver hoy si eso termina de resolverse o no, porque bueno, los gremios no tuvieron una reacción muy positiva, que digamos, a los aumentos que ahora oficializaron desde el Garrahan. Claro. Sí, también lo que piensan hacer es hacer una recomposición de la hora de guardia, que le eleva a 8.000 pesos o 9.000 pesos. Creo que estaban 3.000, agregar un ítem de alta complejidad del 15% sobre la base para los profesionales sanitarios. O sea, al ser sobre la base ese 15%, de alguna forma también respeta, por ejemplo, lo que tiene que ver con antigüedad, entonces eso puede llegar a ser también un plus. Y bueno, hablando de plus, un plus por productividad, un plus que todavía no se entiende bien cómo va a resolverse, porque al ser por productividad, ¿qué es la productividad? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Cómo se mide la productividad en el hospital? Mira, te voy a dar cómo se puede medir. Y digo, son datos que dieron el año pasado en una visita que hicieron médicos a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. En ese momento fue en octubre del año pasado. Y en esa oportunidad ellos planteaban que la situación desesperante que estaban viviendo por los salarios. Fueron médicos directamente, no fueron delegados, nada, fueron médicos, el titular de la coordinadora de una de las 5 unidades de cuidados intensivos del Garrahan. Y decían, por ejemplo, hay 700.000 consultas ambulatorias en el año, 36.000 sesiones del hospital de día, 27.000 internaciones, entre 10.000 y 12.000 cirugías, 120 trasplantes todo a lo largo del año pasado. Fue el año en 2023. Esto había sido porque estos datos son del año pasado. 120 trasplantes todo a lo largo, 120 trasplantes. El Garrahan atiende el 40% de los pacientes con cáncer del país
el 50% de los trasplantes y resuelve el 70% de las cardiopatías congénitas que requieren intervención dentro de los 3 primeros meses de vida en la Argentina. Después que le vengan a hablar de productividad, me parece que es una... Sí, además muchos medio jóvenes... ofensivo suena. Sí, yo entiendo por lo que cuando se refieren a este plus por productividad, ellos como que dicen que está todavía en análisis, porque en realidad esa productividad se va a basar justamente en esta auditoría que están haciendo y a partir de... La idea un poco es generar recursos genuinos, dicen, ¿no? De hecho, bueno, hacen hincapié en que, bueno, salieron del déficit este año porque recibieron al hospital con déficit y demás. Pero bueno, está en análisis esa productividad, sí tiene que ver con una eficiencia en cuanto a cómo se explotan los recursos que ya tiene el hospital. A modo de ejemplo, por ejemplo, tenés ciertas áreas del hospital que podrían explotarse más para ellos, un quirófano, por ejemplo. O sea, no tiene que ver con la cantidad de pacientes, sino con la productividad en los procedimientos, que una vez que tengan definido cómo evaluar esa productividad tras esta auditoría, podrían llegar a agregarle un plus que también se agrega a este aumento que ya oficializaron a partir del 1 de julio, ¿no? Claro. Igualmente, algo que va en línea con esto que estamos hablando es, ellos también te reconocen que esto no va a alcanzarle a nadie. O sea, un poco también haciendo mucho hincapié en que esto es una situación de arrastre, que justamente no quieren ponerle un parche, sino que quieren justamente avanzar con esta auditoría y con esta reestructuración para poder modificar el problema de raíz, a pesar de que vayan a acatar recomposiciones salariales o algún plus o lo que sea, pero saben que no va a alcanzar y que nunca va a alcanzar, y que si bien aspiran a que la recomposición que sea sostenida y sustentable, entre comillas, así como lo definen ellos, prevenga algunas fugas, lo cierto es que es muy difícil que eso no suceda. Claro. Es muy difícil. Hablan de 200... 200 médicos que habían dejado el nosocomio en el último año. Claro. Sí, no, muchísimos jóvenes que le ponen el alma y el corazón y tienen un sentido de pertenencia muy profundo con esa institución, pero que no les dejan más remedio que analizar otras áreas laborales en lugares que probablemente les entusiasmen menos, porque no les alcanza para vivir y además con una sobrecarga laboral. Digo, muchos daban testimonios de que hacían guardias de 24 horas consecutivas, ¿no? Semanas de hasta 70 horas, cuando lo que está constituido por la ley es un máximo de 48 horas semanales, de acuerdo a la ley de contratos de trabajo. Es un montón, y pedirle ese esfuerzo a un joven me parece, bueno, claramente es un exceso. Obviamente este reconocimiento, este 60% de aumento es un buen primer paso. Ahora se está hablando, bueno, lo decía recién Dani, ¿no? Un plus de productividad siempre es bienvenido, ¿no? Porque eso lógicamente va a elevar los ingresos de los profesionales. Pero, bueno, pedirle mayor productividad a jóvenes que ya hacen guardias de 24 horas parece una insensatez. Pero bueno, bienvenido que se le encuentre un cauce al diálogo, que tengan una parcial recomposición de sus saberes y ojalá que, bueno, conforme a las partes, aunque sea medianamente, para terminar con las medidas de fuerza y que puedan seguir trabajando como lo venían haciendo hasta ahora, pero cuidando más las condiciones laborales de quienes se ocupan de que funcione, ¿no? De los recursos humanos que se ocupan de que funcione todos los días el Hospital Garrahan. Y un último comentario, es muy importante, esto de que el gobierno a veces llama peyorativamente la burocracia administrativa, bueno, también es muy importante la dotación de personal administrativo e informáticos, ¿no? Que son, por ejemplo, los que elaboran las historias clínicas digitales. Es muy importante que todos esos eslabones funcionen de manera coordinada para que el hospital pueda dar una respuesta integral a la atención. Vos decías recién que reciben 600.000 visitas por año, que responden a un 40% de los trasplantes de todo el país. Bueno, es mucha responsabilidad en una institución y tienen que estar bien remunerados y reconocidos.
Sí, yo me atrevo a decir, esto ya es una valoración más bien personal, pero me atrevo a decir que hay un problema de comunicación muy grande entre lo que es la postura del gobierno y las medidas del gobierno y la de los médicos residentes. Porque es como que durante este fin de semana, no sé cómo lo ven ustedes, pero todos defienden lo mismo. Sin embargo, el conflicto está igual. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un conflicto si están todos a favor de que aumentarle a los médicos residentes? Sí, nadie. O sea, por un lado, el gobierno te dice, no, nosotros queremos priorizar a los médicos y darle aumento a los médicos en detrimento de los que no trabajan. Pero por otro lado, tampoco se termina de solucionar el problema y a pesar de que estas medidas empiecen a aparecer ahora, ya es un problema que ya venía sucediendo, no es que ahora se pone en agenda, se explotó, pero, o sea, es como que hay una falla en la comunicación muy importante, porque de hecho, bueno, en la semana pasada hubo una mesa de diálogo que resultó también de esta decisión de los gremios decir, te damos hasta mañana martes para que nos des una solución, una oferta de aumento, para de ahí, a partir de ahí, ver si nosotros seguimos o no seguimos con las medidas de fuerza. De hecho, bueno, mañana es la Asamblea General a las 13, a la 1 de la tarde. Creo que, si no me equivoco, va a haber una marcha hoy a la noche hacia el Obelisco, una marcha de las velas. Ahí lo estamos viendo en placa. Estas son como las próximas medidas y a partir de esto vamos a ver si realmente estas medidas tienen algún tipo de impacto, si van a cesar las medidas de fuerza, pero a priori lo que se dejó trascender es que no. Lo que se dejó trascender es que esto sigue. Sí. Entonces, hay una cuestión ahí, creo que comunicacional, que no estaría funcionando. No sé qué piensan ustedes. Bueno, puede ser realmente, claramente hay un problema de comunicación y de defensa de cada uno quiere mantener su discurso. Escuchaba también a los gremios que, bueno, hablaban en términos gremiales. Me parece que en este caso, bueno, corresponde hablar en términos gremiales, pero bueno, el discurso, por lo menos en el caso de los trabajadores del Garrahan, pasa por otro lado, pasa por el reconocimiento que tiene como entidad. Sí, a veces yo coincido con lo que dice Dani, digo, la comunicación es importante, pero además tiene que haber un compromiso desde la acción y de la respuesta concreta. Digo, hasta que los trabajadores no pararon o no extremaron las medidas de fuerza, no hubo un ofrecimiento concreto de parte del gobierno. Eso significa que la comunicación falló desde las propias autoridades que debían garantizar condiciones laborales dignas. Entonces, lo que digo es, la comunicación es importante, pero además falta llevarlo eso al plano de las medidas concretas para que los trabajadores puedan cumplir con su trabajo. Dani, llegamos... El gobierno te va a decir que... Final. No, perdón. No nos podemos retirar más. Lamentablemente este tema va a seguir y lo vamos a seguir seguramente hablando de estos temas. Gracias, Dani. Bueno, a priori mañana la Comisión de Acción Social 12:30. Y Salud Pública. Así es. Gracias, Daniela. Gracias, Eva. Gracias a ustedes. Y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraqueri. Hasta mañana.